No estamos aquí todos vestidos, estaríamos de otra manera. Pero eso no deja ya de ser una cuestión de ejercicio retórico. Aquí el problema no es si estamos dentro o fuera, estamos dentro. Y lo que hay que corregir son los desequilibrios que produce una determinada forma de construir eso, que es la que hemos hecho. Y es en lo que en principio estamos. Lo que ocurre es que la alteración del statu quo institucional afecta a intereses y hay resistencias. Y eso está claro. Es decir, estamos hablando de mancomunar deuda, o por lo menos parte de deuda, hace más de 10 años. Y esto no avanza. Claro, el problema que hay es la tensión política que genera un mecanismo de toma de decisiones sujeto a todo este conjunto de intereses entrecruzados que es muy lento, además. Y que muchas veces cuando tomas las decisiones ya has tenido ahí unos contingentes de problemas importantes. El mecanismo es muy lento. Bueno, y no es fácil que cambie, ni tan siquiera con estas elecciones que vienen ahora. Es decir, la toma de decisiones en buena parte fundamentales son nacionales en el ámbito de la política económica, pero en el ámbito comunitario es muy desequilibrado. Es decir, Alemania pesa mucho y eso como tal. O sea, porque es un tercio de la economía europea y el sistema institucional que hemos creado, la arquitectura, está muy en función de los intereses económicos. Y quien dice Alemania dice una serie de grupos. ¿Qué es lo que hemos observado? Bueno, pues que hay una construcción, sobre todo en los últimos, vamos a poner 15 o 20 años, muy relacionado con el proceso de financiarización económica. Esta es otra idea que nos podría dar largo para construir, o para debatir, perdón, pero es verdad que se ha ido construyendo este proceso. Bueno, pero yo, insisto, yo creo que en general nadie plantea que nos vayamos. Lo que planteamos es que el marco, la arquitectura, la gobernanza, como lo quieras llamar, requiere un cambio importante. Y claro, ahí hay enfoques. Cuando yo planteo que requiere un cambio importante, creo que hay que plantear un problema de cohesión. Claro, hay quien te responde, no, mira, claro, vosotros queréis cohesión para recibir, como apuntaba Carlos al principio, que es una visión muy extendida en Alemania, pero es una visión política e económicamente interesada, de que nosotros queremos ampliar mecanismos de cohesión y que los mecanismos monetarios tengan mecanismos de mutualización y de... porque somos una panda vagos que estamos todo el día de fiestas. A la Semana Santa sevillana me remito. Entonces, bueno, pero eso no deja de ser una visión interesada, sin duda. Dicho sea de paso, España tiene bastante menos fiestas oficiales, al menos oficiales, que Bélgica. Bueno, eso no dice nada. Carlos, tú si quieres comentar algo. Bueno, muchas gracias porque las preguntas son súper interesantes y se necesitaría mucho tiempo para profundizarla bien. Voy a empezar con el comentario de Fernando, que sí, el problema es el nacionalismo que ha resurgido, ¿no? Y ese es un gran cambio en Europa, porque el nacionalismo, ¿no?, parecía que se había acabado, ¿no? O sea, y no tenemos que ir lejos, ¿no? Vamos a Mitterrand, vamos a Kohl, ¿no? Estamos hablando de 15 años atrás, ¿no? Delors, toda esta gente, era gente que tenía la idea que el interés europeo, ¿no?, era único y convenía a todos. Luego, muy recientemente, ha surgido este nacionalismo que va muy de la mano con una visión neoliberal, ¿no? Y no es de casualidad que van de la mano las dos cosas. Van de la mano porque aquí hay mucha, ¿cómo decir?, manipulación del consenso a través de los medios de comunicación. Yo pongo un problema en el artículo que habíamos escrito con Ignacio, es un problema de la independencia de la política de las fuerzas económicas. Las fuerzas económicas controlan los medios de comunicación. La Merkel ha empezado intentando de no meterse sobre la línea de quién son los griegos, quién son los alemanes, ¿no? Pero ha perdido 3 elecciones, a la cuarta la ha ganado, ¿no? Porque se ha metido en otra línea, ¿no? Entonces, no es que la Merkel es más tonta de Kohl, es que no se dan las condiciones de fuerza, ¿no? La Merkel es una política, una persona que sabe hacer política, entiende bien que no puede decir, tienes margen de independencia, que son hoy mucho más restringidos de lo que había hace años. Y si no recuperamos estos márgenes
autonomía de la política relativamente a los intereses económicos de los grupos económicos más fuertes, no vamos a salir de este. Este es el punto donde entran los intereses de Estados Unidos, porque Europa es bastante independiente desde el punto de vista, digamos, de la política económica interna de Estados Unidos. Por esa razón es un buen laboratorio para los otros países, porque se hace mucho, ¿no?, de innovación en términos de política económica en este país. Pero claro que los intereses que están reduciendo el espacio de la política vienen mucho del mundo financiero, que está no tanto en Alemania, está fuera de Alemania, está en Inglaterra, ¿no?, revistas como el Economist, que son de propiedad de la Citi, ¿no?, tiene un impacto enorme en la política, la formación del electorado, de la política económica y de todas otras cosas, ¿no? Y entonces, si en Estados Unidos cambia, digamos, la relación de fuerza que hay entre el sector financiero y los otros sectores, ¿no?, y la misma cosa va a ser en Inglaterra, y ese va a tener un impacto también sobre la formación, la independencia de la política en Europa. Yo no veo otra vía que esta sustancia, porque la distribución del ingreso, el cambio fuerte en la distribución del ingreso es por el crecimiento enorme que ha tenido el sector financiero. Porque un sector que crece absorbe más participación en el PIB. Y la tasa de crecimiento del sector financiero en los últimos 30 años ha sido en promedio alrededor del 30% anual, mientras la del comercio internacional ha sido alrededor del 5-6% y del PIB mundial alrededor del 3-4%. Entonces, cada operación financiera se cobra una comisión. Entonces van, ¿no?, absorbiendo participación en el PIB. Ese es el verdadero problema. Entonces, en ese sentido, ¿no?, yo creo que la crisis europea es parte de este proceso. Así lo escribimos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ese es el punto clave. Bueno, voy a ver los otros puntos, porque había muchas preguntas. Bueno, ligado a este está la cuestión del Parlamento, de elecciones europeas, el Parlamento Europeo. El Parlamento en sí mismo no tiene mucho peso en la práctica política. Pero si en las elecciones el Parlamento Europeo confirma una fuerte oposición al euro, ¿no?, que ya se está manifestando en varios países, en Grecia, en Italia tenemos dos partidos, uno de derecha y otro de izquierda, que son en contra del euro. Y hay un espacio muy limitado para acciones políticas de los partidos, digamos, como el PD o los otros, ¿no? Entonces, más se van restringiendo estos espacios, menos hay posibilidad de cambios en la política económica o de reforma o de funcionamiento de las instituciones. Porque ¿qué van a hacer cuando en Hungría o en Italia o en Grecia van a ganar partidos que están en contra de todo esto, que no quieren respetar el pacto de estabilidad? ¿Qué van a hacer? ¿No? Entonces, aquí hay los mayores peligros, porque no tenemos que olvidarnos que en la historia europea, en 1914, fue por descuido que se llegó a la guerra, porque parecía que todo estaba bajo control, y fue por puro descuido que se llegó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial ha sido algo parecido, de alguna manera, porque los movimientos de oposición a lo que era una racionalidad política se fueron haciendo más fuerte, fortaleciendo siempre más, sin capacidad de parte de Inglaterra, Francia, o de Estados Unidos también, de balancear la situación. Entonces, descuido. Esa es la parte pesimista, ¿no?, que uno con la razón llega. Pero al mismo tiempo, si vamos a ver ahora, en esta elección, se van a dar cuenta que se vuelve inmanejable la política en todos los países, ¿no? No la mayoría de los países de Europa en estas condiciones, y si se dan cuenta de antes que algo más grave pase, van a hacer algo, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Salir, romper el euro, no es salida. No es salida porque, bueno, institucionalmente salirse del euro significa salirse de la Unión Europea. Todos los países que pertenecen a la Unión Europea, menos Inglaterra y Dinamarca y Suecia, que tienen un régimen especial, todos los demás ya están en el área del euro. Solo se tiene que cumplir con los requisitos para entrar. Si se salen de la Unión Europea. Entonces tiene que renegociar todo. Es una situación, como decía Santos, que el 70-75% del intercambio comercial es con estos mismos países.
Entonces, ¿cómo van a manejar cuando no tienen reservas? Porque los países han cedido las reservas al Banco Central Europeo. Entonces se la tienen que pedir y renegociar que se la devuelvan, ¿no? Porque se salen del capital del Banco Central Europeo. Pero en este momento viene el problema. Con la última crisis de 21 de julio de 2011, se ha atorado por completo el mercado interbancario europeo y todos los pagos internacionales se han hecho a través del sistema Target, que es el sistema de pagamento europeo, ¿no? Con resultado que toda la fuga de capitales de los países del sur de Europa hacia los países del centro y norte de Europa ha sido financiado con deuda y créditos del Banco Central Europeo. Entonces Grecia, Italia, España tienen una deuda enorme con el Banco Central Europeo, y Alemania, Finlandia, Austria y los otros países tienen un crédito enorme con el Banco Central Europeo. Entonces, cuando van a pedir la reserva, le van a decir, sí, de acuerdo, pero ustedes tienen una deuda con nosotros. Entonces vamos a compensar. ¿Y cómo empiezan otra vez? O sea, si no se entienden estas cosas, claro que no me sorprende que una persona que ha hecho en su vida el espectáculo como Grillo, por ejemplo, toda la vida ha hecho el payaso, se mete a decir tenemos que salir del euro. Bueno, eso no entiende nada de estas cosas, ¿no? Claro, pero tiene éxito. Recoge el 30% de voto en el país, 25, 30%. Y Berlusconi, que no le importa nada de nada, está dispuesto a manejar cualquier tipo de cosa, ¿no? Esto es peligrosísimo desde el punto de vista de la estabilidad social y política. Entonces, el optimismo puede venir del hecho que se dan cuenta, que no repiten los errores del 14 o de los años 30, se dan cuenta y se dan cuenta que a no poder romper el euro, lo único que se puede hacer, el interés de todos, hasta de los alemanes, ¿no? Porque ellos van a crecer mucho si crece el resto de Europa. Si no, solo tienen que esperar de vender al extranjero, que son muy buenos a hacerlo, pero no es suficiente para crecer a tasas más altas de lo que dice Piketty. Entonces, si quieren crecer más, deben a fuerza meterse a usar como decía Ignacio, el mecanismo interno, no hay de otro. Entonces, de allá, y bueno, la literatura esto lo tiene claro, lo tiene muy claro. O sea, si uno lee la literatura, se da cuenta que esta es una postura no marginal en la buena literatura europea. Entonces, la esperanza viene de allá. Y viene del hecho que nosotros somos keynesianos en general y sabemos, contra de lo que decía Piketty, que no hay naturalidad en la economía. Todo depende de cómo se organiza. Y que hay muchas reformas que se pueden hacer, reformas que se saben, han sido planteadas, hasta aceptadas. Entonces, habrá siempre un problema de irracionalidad, ¿no? Claro, tenemos que, como dice Santos, resolver problemas graves, pueden pasar años, pero no tenemos salida, no tenemos ninguna salida y muchos indicadores de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, creo de haber contestado a algunas preguntas. Queda, bueno, el problema de la falta de solidaridad y si el problema digamos, si Alemania acepta aumentar la inflación, ¿no? Se puede retomar todo eso. ¿Cómo va a cambiar esta posición en Alemania? Bueno, el problema en Europa hoy no es la inflación. La inflación, cuando la inflación objetivo es 2%, porque 2% equivale a 0% en Europa por la posibilidad de error de estimación, ¿no? Que tiene. Entonces, es muy peligroso tener una tasa más baja de 2%, y no, el último año hemos ido por debajo de 1%, muy peligroso. El Banco Central Europeo está súper consciente, siempre está saliendo con este tema, diciendo que no está fuera de su mano, porque ya ha bajado la tasa de interés a 0,25, ya tiene un sistema de financiación de los bancos, tiene una oferta de base monetaria horizontal, ¿no? Que son los nuevos procedimientos que se han empezado en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, y nunca lo tenía que quitar rápido y nunca más lo has quitado, porque, ¿no? Y tiene una oferta o sea, al 0,25% toda la base monetaria que los bancos le piden se lo va a dar, punto. Entonces no hay falta de liquidez en el sistema, no había falta de liquidez tampoco antes de 2008,
Porque si van a ver los datos, como decía antes Ignacio, ¿no? Hemos crecido en términos reales en promedio en los primeros 10 años a 2.2%, con una tasa de inflación de 2.1%, ¿no? El PIB nominal ha crecido en promedio en 10 años a 4.3%, pero M3 ha crecido a 7.9% en esos 10 años, ¿no? Entonces, no hay falta de liquidez. El Banco Central Europeo no tiene como todos los bancos centrales que hacen inflation targeting, no hacen políticas monetarias restrictivas. Son políticas monetarias favorecen al sistema bancario, así porque el multiplicador monetario luego le hace hacer mucha ganancia a los bancos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Se dice que la Federal Reserve se ha vuelto prestamista de primera instancia, ¿no? Porque da el dinero antes para evitar problemas después. Y eso lo hacen todos los bancos centrales del mundo. México lo hace. Y he visto los datos. La tasa de crecimiento de la base monetaria de M2 en México en los últimos 20 años ha sido más alta del PIB nominal, ¿no? Esa es lo que es, ¿no? La situación. Entonces, no es suficiente tener mucha liquidez para invertir. Porque si inviertes, sí hay demanda efectiva. Puedes pagar la tasa de interés a cero. No invierten. Bueno, un poco, digamos, hacen inversión en el mercado de inmobiliario, ¿no? Porque allá es una inversión de otro tipo, ¿no? Allá viene, pero no mucho más que este. Entonces, no es esta la salida. Tenemos un mecanismo monetario, me tienes que perdonar, Santos, pero no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tenemos un mecanismo monetario de ajuste que es el sistema Target. En cuanto no ha funcionado el mercado interbancario, hemos tenido un mecanismo de ajuste financiero perfecto, que luego han hecho enojar mucho los alemanes, que no tuvieron que enojarse, porque antes de 2007-2008, los países deudores era Alemania y los países del norte de Europa en el sistema interbancario, ¿no? Del interbancario europeo. O sea, el dinero entraba por Irlanda, España, Grecia, que tenía un diferencial pequeño, pero lo tenían, sobre la deuda pública, ¿no? Con los países del centro de Europa. Entonces ya era más conveniente meter dinero y de allá se iba al interbancario, que era único para toda Europa. Y los alemanes han reestructurado el sistema productivo de forma completa, moviendo muchas plantas a República Checa, Polonia y todo esto. Entonces eran deudores. Hay un trabajo muy bueno de Eladio Febrero sobre que aclara que eran los países deudores, eran los países del centro y norte de Europa, y los acreedores eran los de la periferia, lo que hoy se llama de la periferia. Cuando se genera la crisis, se invierte el problema, los alemanes no quieren devolver el dinero, pero el sistema Target se lo hace hacer a fuerza, ¿no? Entonces, el sistema institucional que tenemos tiene compensaciones, ¿no? Y el Banco Central, a pesar de tener adentro muchos conflictos, muchas posiciones distintas, está jugando un papel bastante, digamos, equilibrador en todo esto. Tiene que luchar, como hemos visto, 2 años para probar un sistema de este tipo. Pero no son allá los problemas. Los problemas son la reforma del sistema, de la organización institucional. Como decía Bernstein, tenemos mucha reforma socialdemocrática que podemos hacer. Y no hay de otra, no hay algo distinto a la socialdemocracia. Podemos llamarla de otra manera. Pero hasta que los partidos, aquí es la última cosa que digo y luego acabo, ¿no? La cultura política debe cambiar en Europa, porque los partidos europeos, bueno, italiano por ejemplo, que lo conozco un poco mejor de otros países, y los sindicatos italianos no ven más allá de su puerta. Ahora está saliendo algo, ¿no? De ¿cómo se llama? Spiras, el griego y todo, están empezando a abrirse, porque si tenemos una economía monetaria europea, no puedes tener una visión nacional, debes tener una visión de juntarse a nivel de toda Europa, entonces hacer alianza entre los trabajadores italianos, españoles, alemanes, ¿no? Esta es la parte más débil que es responsabilidad de la izquierda. Esta es la parte, porque no tienen, ahora la están
empezando a tomar en cuenta que se necesita, y están encontrando, como tú decías, Santos, dificultades enormes, porque cuando se van a juntar, los alemanes no quieren discutir, a pesar de ser trabajadores, porque están muy acondicionados por los medios de comunicación. Piensan que ellos van a pagar la cuenta de la fiesta que hemos hecho nosotros, son convencidos de esto, ¿no? Que es toda una pura tontería, porque no hubo ninguna fiesta, ¿no? Y no pasó nada de todo esto. En algún lado hubo fiestas en Estados Unidos. De Brauer tiene una gráfica que muestra que la deuda es peor en Estados Unidos. Claro. Que... Muy bien. Muchas gracias. gracias. Tenemos un regalito para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 9. A las 9, sí. Ay, muchas gracias. Ahora van a escuchar en contra de las fiestas.